Después de unos días que no dialogábamos con ella, realmente era una información que nos interesaba compartir con todos ustedes durante todas las semanas, y ella siempre estuvo predispuesta para hacer estas llamadas telefónicas, comunicarse con nuestro medio y contarles a ustedes toda la información, todo lo que iba sucediendo con el programa Detectar. Estamos hablando de Carla Roja, que es la jefa del área programa del Hospital Zapala, que nos contaba todas estas novedades, y hoy también nos trae novedades porque el Detectar no está más, pero hay otra modalidad para que todos aquellos que tengan síntomas o tengan que sacarse la duda de si tienen COVID o no, lo puedan hacer solicitando un turno en el Hospital Zapala. Carla nos cuenta cómo es este procedimiento. También hablamos un poquito de lo que es padecer el virus, curarse, si te lo podés contagiar o no otra vez, cuáles son los riesgos. Habló un poquito de las vacunas también y hizo un balance, hizo un balance de lo que fue trabajar en el programa Detectar. Aparentemente muy positivo, pero vamos a escuchar la nota y a ver qué nos dice. Nos encontramos en comunicación telefónica con Carla Roja, jefa del área programa Hospital Zapala. Carla, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, agradecerte por la predisposición para charlar con nosotros, para contarnos todas las novedades con respecto a esta pandemia 2020. La verdad que, bueno, hemos estado hablando y hemos estado compartiendo información con respecto a todo el trabajo que se venía haciendo con el tráiler. La gente tenía la posibilidad de acercarse en caso de que tuviese algún síntoma compatible con el COVID-19, pero esto ha cambiado. Ahora se dan turnos desde el hospital y queremos que nos cuente cómo están trabajando. Hola, buen día para todos. Se agradezco mucho la comunicación, que bueno, como siempre les digo, nos permite difundir toda la información. Ustedes son los que informan a la población acerca de los cambios o de las medidas que se van implementando, porque bueno, esto es tan dinámico que necesitamos tenerlos ahí como para poder informar y ser los voceros de alguna manera de todos los cambios que vamos haciendo en las modalidades de atención, ¿no? ¿Cómo terminaron con el programa Detectar? El programa Detectar en realidad es un dispositivo que lo que permitía era hacer un testeo rápido, ¿sí? Algo intensivo que permitía realizar un testeo rápido en pacientes que tuvieran síntomas leves o aquellos que sospecharan que estaban contagiados y que querían solamente realizarse el test como para ver si tenían la necesidad de aislarse o no. Ese dispositivo, que es un dispositivo que empezó a funcionar en provincia de Buenos Aires con algunas otras características, nos funcionó a nosotros muy bien de la manera que lo implementamos en las semanas de octubre y de noviembre. Lo que hicimos en este momento, dada la situación epidemiológica actual, es hacer como adaptarlo a la situación actual. Y en ese adaptarse, el programa sigue funcionando, pero a través de la entrega de turnos telefónicos y de testeos rápidos que se realizan en consultorios en el área COVID de hospital. Hay horas fijas de consultorio en las que la gente llama al teléfono del hospital 431-555, interno 408, y se le va a decir en qué momento ir. ¿Por qué en qué momento ir? Para evitar la aglomeración de gente y para, organizarse con la sala de espera. Hay que saber que ahí también funcionan los consultorios de respiratorio, de demanda espontánea, entonces tratamos de más o menos distribuir la gente en los diferentes horarios como para que no haya acumulación de gente. Pero simplemente eso. Lo que tiene que hacer, llama y dice: necesito realizarme el test porque tengo síntomas leves, aunque sea uno de los síntomas, es lo que siempre decimos, uno de todos los síntomas que ya todos conocemos: dolor muscular, cefalea o dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, pérdida de gusto, pérdida de olfato, dificultad para respirar. Cualquiera de esos síntomas uno consulta, o me faltó diarrea y vómitos. Consulta, pide turno en ese interno, que es el 408, para la realización del test, concurre y en el momento le van a informar si le van a realizar un test rápido, le van a informar el resultado en el momento y le van a aconsejar todas las medidas de aislamiento en base a los resultados. Carla, ¿qué pasa con aquellas personas que son factores de riesgo o que tienen síntomas que quizás la fiebre supera los 38, por ejemplo? Sí, las personas que tienen síntomas moderados
digamos que no sospechan que tienen enfermedad, sino que sienten un malestar y que tienen factores de riesgo, lo que conviene es consultar directamente en el consultorio respiratorio, porque ahí, además de la realización del test para diagnóstico, lo que se va a hacer es un examen físico, ¿sí? Se va a hacer un examen físico para descartar algunas otras complicaciones. Entonces, si yo realmente no me siento bien, no puedo esperar el turno, concurro de manera espontánea al consultorio respiratorio, también se realiza ahí, también se hace el test rápido, se hace el test de PCR, en el caso de que el test rápido diera negativo, pero además lo que voy a tener es una consulta médica y me van a hacer un examen físico, ¿sí? Para descartar algunas otras cosas, revisar los pulmones, por ejemplo, y ver cómo está el ingreso de aire, bueno, todo lo que tiene que ver con una consulta médica. Pero, por eso digo, el dispositivo detectar es diferente, funciona ahora de la misma manera en el sentido de el testeo que se realiza de manera inmediata, pero con la única salvedad de que no hay un dispositivo montado en algún lugar específico de la localidad, sino que todos los días a la tarde hay 4 horas que son de consultorio de testeo rápido. Entonces lo que uno hace es comunicarse telefónicamente 431-555 interno 408 y obtener un turno para realizarse el test. Pero ahí se realiza el test únicamente, no hay examen físico ni atención médica de por medio, ¿sí? Carla, con respecto a esta información que a veces la gente va adquiriendo de las redes sociales, quizás a veces no es una fuente informativa, sino el boca a boca, que genera a veces un poco de confusión también. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya se contagiaron? ¿Se pueden volver a contagiar? Digo porque hay gente que dice, no, yo ya me contagié, listo, ya está. No, no sos inmune al virus. Quizás si te agarra nuevamente ya tenés los anticuerpos, pero no quiere decir que si ya te curaste no te vuelvas a contagiar. Exactamente, es así tal cual vos lo estás diciendo con mucha precisión. Las personas que se contagian generan anticuerpos. Y eso quiere decir que el cuerpo se defiende de alguna manera y genera una memoria inmunológica para defenderse de futuras infecciones. Pero esta memoria inmunológica no es sostenida en el tiempo. Entonces, cuando en la provincia de Neuquén se empiezan a realizar los tratamientos con la terapia de plasma, justamente en lo que consiste es, en una persona que ya tuvo la infección viral, recuperar plasma y en el plasma, que es una parte de la sangre, recuperar los anticuerpos, aquellas, digamos, son las proteínas que nos defienden, ¿sí? Entonces, las que tenían memoria para el coronavirus se recuperaban y eso se aplicaba a los pacientes que estaban con una enfermedad moderada o grave para ayudarlos a su recuperación. Cuando se empieza a hacer esta terapia de plasma, porque realmente los resultados eran buenos, se convoca a los pacientes que ya habían tenido COVID para pedirles que donaran plasma y hacer la extracción. Y ahí, en ese seguimiento de esos pacientes, lo que se empieza a observar es que ya al segundo mes bajaba la cantidad de anticuerpos que tenían y al tercer mes también. Entonces, aún más, ¿sí? Ya algunos llegando al cuarto mes como si no hubieran tenido la enfermedad. Esto es lo que nosotros observamos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien uno desarrolla una memoria inmunológica, no es como puede desarrollar, por ejemplo, para el sarampión, que es de por vida, ¿sí? Yo nunca más en mi vida voy a tener porque esa memoria se mantiene constante. En el caso del COVID no es así, ¿sí? La memoria se sostiene 2 o 3 meses. Imposible saber cuánto, porque el dosaje de anticuerpos, que es lo que habría que hacer, medir los anticuerpos que yo tengo, no es una prueba que se haga de rutina, ¿sí? Entonces uno tiene que continuar con los cuidados igual. Pero y además hay historia incluso en Neuquén de reinfecciones de compañeros de salud que tuvieron COVID positivo confirmado con los estudios y 2 meses después empezaron con síntomas y se volvió a confirmar la infección. Esto quiere decir que volvemos a estar susceptibles de contagio y es en un momento en el que no podemos estimar. Bien. Este rumor de que a los 80 días te lo podés volver a contagiar, tiene que ver, no sé si son 80 días exactamente, vos decías 2, 3 meses, 4 meses como mucho. Quiere decir entonces que no es que te lo vas a volver a contagiar, sino que ya el anticuerpo desaparecería. Exactamente, ya baja, entonces vos estás como si no hubieras tenido nunca la infección, ¿sí? Bien. Porque esos anticuerpos que aparecen inmediatamente después de la infección te protegen, pero no se mantienen en el tiempo, empieza a caer la cantidad, caer, y cuando llega por debajo de un límite, bueno, sos susceptible de contagio de nuevo. Pero además hay otra cosa importante para remarcar siempre que hablamos de esto, ¿no? Porque algunos dicen, y sobre todo con la vacación, yo ya tuve, no me contagio más, no importa. No hay que olvidarse que
uno puede, independientemente de que se contagie o no, uno puede ser vehículo de la infección, ¿sí? Entonces yo puedo ser vehículo con mis manos porque toqué algo. Entonces las medidas de cuidado siguen siendo, aunque yo haya tenido la infección, tienen que seguir siendo para todos. Además de que es imposible determinar en qué momento yo me vuelvo susceptible de nuevo. Y todas las medidas que nosotros recomendamos y que la gente implementa y que, bueno, tienen que ver con el cuidado, pero no tanto con el cuidado personal, sino también con el cuidado de las personas que tengo al lado. Eso tengo que tenerlo siempre en vista, ¿no? Tener una visión comunitaria, digamos, comprometida con la comunidad. Si yo ya tuve, yo igual puedo ser vehículo, si yo ando sin barbijo y tocando todo, puedo ser portador del virus. Recordemos que el virus vive en las superficies durante un tiempo. Entonces lo que yo tengo que evitar es ser transmisor del virus al resto de las personas. Quizás no lo voy a transmitir a través de la vía respiratoria, no lo voy a transmitir con mis secreciones, con las secreciones de mi vía respiratoria, pero sí puedo tocar diferentes cosas infectadas, y si yo dejo usar alcohol o de higienizarme las manos porque ya tuve, puedo con esas manos ir a mi trabajo, por ejemplo, y contagiar a los demás. ¿Se entiende? Sí, sí. Carla, la verdad que me parecía muy importante que nos explicaras esta situación, esto digamos, de los anticuerpos, y que si te contagiaste, te curaste, te lo podés volver a contagiar. No sabés en cuánto tiempo. Esa aclaración me parece perfecta. ¿Por qué? Porque seguramente vos también viste en las noticias hace unos días atrás sobre algunos jóvenes que se contagiaban a propósito para poder tomarse las vacaciones. Eso no quiere decir que cuando ellos se vayan de vacaciones van a estar inmunes. Por eso digo la aclaración, porque a veces estos malos hábitos o estas cosas que hacemos mal se viralizan y lo toman otros también. Entonces lo que queríamos justamente es aclarar esta situación, justamente para evitar más actitudes como estas. Sí, yo también leí la noticia, la verdad que es una conducta propia, digamos, de adolescentes justamente, sin algún adulto responsable atrás que les explique que, digamos, no hay ninguna posibilidad de esto. Primero, que uno se arriesga cuando se contagia, no solo se arriesga a tener un cuadro grave, sabemos por la experiencia que no solo las personas que tienen factores de riesgo o las personas que tienen una edad determinada se han complicado, sino que cualquiera se ha complicado. Hemos tenido pacientes de 30 años internados en la terapia con respirador. Por supuesto tiene muchísimas más chances de salir de esa situación, pero lo cierto es que cualquiera puede complicarse. Entonces, primero se exponen individualmente a contagiarse, segundo exponen a su familia, porque una vez adquirida la infección seguramente hay algún familiar o conocido que tenga factores de riesgo y se exponen a eso. Y tercero, realmente es muy difícil calcular y decir, bueno, me infecto ahora para después ya, entonces no voy a contagiar a nadie, puedo hacer lo que quiero. Calculo que lo hacen como una especie de, digamos, en la búsqueda de tener una tarjeta verde para poder disfrutar el verano a pleno. Creo que sí. Todos tenemos que pensar a partir de ahora en esto que llaman la nueva normalidad, y es que la situación cambia para todos, que hábitos que incorporamos, ¿sí?, espero hayamos incorporado en todo este tiempo, tienen que instalarse para siempre, y que la forma de tener unas vacaciones seguras no son meterse en un boliche con 10.000 personas, digamos, todos encerrados y respirando y sin barbijo uno al lado de otro. Tenemos que empezar a buscar otras alternativas, al menos hasta que la vacuna nos dé algunas situaciones, digamos, alguna especie de protección. En principio va a ser solo para las personas con factores de riesgo y personal esencial, con lo cual va a continuar habiendo circulación vial. Todo esto, si los chicos piensan que teniendo la infección tienen tarjeta verde para hacer lo que quieran en las vacaciones, yo creo que no. Lo que hay que transmitir, y en eso somos los adultos, es que las medidas de cuidado tienen que respetarse a partir de este momento, tenemos que incorporarlas a lo que es nuestro cotidiano, ¿no? Bien, Carla, ya que lo mencionaste, ya que mencionaste el tema de la vacuna, bueno, habían como muchos inscriptos para poder vacunarse. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Esas inscripciones eran solamente en Neuquén Capital o era en general la provincia? Mira, con respecto a eso, si fue una convocatoria, la convocatoria de voluntarios para la vacunación fue una iniciativa de la Subsecretaría de Salud, ¿sí? Nosotros no realizamos inscripción acá. Pero además hubo una confusión. Mucha gente se anotó como voluntario para ser vacunado.
vacunado. Y en realidad lo que la Subsecretaría de Salud buscaba era voluntarios para colaborar en la campaña de vacunación. ¿Se entiende la diferencia? Se entiende, pero claro, la información nos generó confusión a todos porque Sí. todos interpretamos la otra parte, digamos. Por supuesto, lo entendí. En realidad nosotros nunca iniciamos la convocatoria. ¿Por qué? Porque nosotros por el momento no esperamos trabajar con voluntarios, digo, que colaboren en el proceso de vacunación de la población acá en Zapala. ¿Por qué? Porque nos estamos organizando con el recurso de salud que tenemos. Sí. Implementamos otras estrategias, ¿sí? Reforzamos al equipo de salud, gente que trabaja en salud, que habitualmente no vacuna, se va a ocupar de hacer toda la tarea administrativa, lo que tiene que ver con la carga y el informe de las vacunas, que es algo bastante engorroso y necesario, ¿sí? Porque de eso depende el envío de dosis posteriores. Estamos tratando de armar una estrategia de sumar personal que tenemos en otra función a colaborar en ese proceso y optimizarlo. Pero no vamos a sumar gente que tengamos que capacitar porque, bueno, la verdad es que no nos da el tiempo y porque creemos que podemos hacerlo trabajando intensivamente con la gente que tenemos. Les pedimos a los compañeros el último esfuerzo, va a ser en enero, es una época complicada porque gente que viene trabajando hace muchos meses sin licencia y bueno, vamos a tratar de implementarlo de mejor manera. Pero fue una confusión, me parece que la Subsecretaría cuando lanza la convocatoria, la gente se anota como voluntario para recibir la vacuna, como si fuera un ratoncito de laboratorio. En realidad no es necesario. La vacuna se va a implementar en la medida que está autorizada por la ANMAT. La ANMAT es el organismo nacional que se encarga de verificar la seguridad y la aplicabilidad de cualquier medicación, ¿sí? Que yo indico. En el caso de un medicamento nuevo, o en este caso de las vacunas, ya están inscritas. Las vacunas iniciaron el trámite en el ANMAT para que el ANMAT evalúe si se pueden aplicar, si son seguras o no, ¿sí? Entonces, una vez que esté autorizado, nosotros vamos a recibir la vacuna y la vamos a aplicar a la gente que tenga indicaciones precisas, que hoy por hoy son pacientes con enfermedades crónicas, pacientes mayores de 65 años y personal de salud, personal de policía, y bueno, se verá después si se incorpora a los docentes. Eso ya no son decisiones que tomemos nosotros. Bien. Pero las indicaciones son muy precisas, no es que viene alguien y dice yo me quiero vacunar, no, se vacuna con precisión a aquellos que tienen mayor riesgo al contraer la infección. Sí, o que están en primera línea como salud y prevención. Claro. Carla, la verdad que muy buena tu aclaración. Carla, para cerrar, ¿cuál es tu balance del detectar? Y mira, mi balance es muy positivo, creo que nos sirvió, justamente cumplió el objetivo que perseguíamos al comenzar con ese dispositivo. Nosotros, el objetivo principal era hacer un diagnóstico temprano y poder aislar a esas personas en las que hubiéramos confirmado el COVID. Y se logró. Era la alternativa que teníamos para intentar disminuir la curva de contagios, ¿sí? Sabíamos en ese momento que las personas que tenían cuadros moderados o graves consultaban inmediatamente en el hospital porque los alarmaba su estado de salud o porque por el malestar que sentían o por el miedo a alguna complicación, consultaban enseguida, ya sea en la guardia o en el consultorio de respiratorio. Pero sabíamos que había personas que tenían síntomas leves, que no estaban consultando y seguían, quizás por no tener la indicación precisa de aislamiento, circulando en la comunidad. Y eso fuimos a la búsqueda de esas personas, esas son las que se acercaron, se hicieron muchos diagnósticos rápidos, en un momento epidemiológico muy particular, donde los casos habían aumentado notablemente, permitió el aislamiento y vimos cómo la curva de contagio fue bajando. Así que el objetivo es favorable, ampliamente cumplido. En los últimos encuentros ya era poca la gente que consultaba. Tenemos la sensación de que esa puerta no hay que cerrarla, por eso se adecuó el dispositivo para que nos permitiera ir ampliando el trabajo en otras áreas, como por ejemplo planificar la vacunación adecuadamente, o sea que no requería tanto gasto en cuanto a recurso humano, tanto gasto de gente, y se pudiera sostener igual para que, bueno, sea una alternativa para el diagnóstico de los pacientes COVID. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces, Carla, por la comunicación de siempre, por toda la información y a medida que vaya pasando el tiempo veremos también y seguiremos contactándonos con vos para que nos cuentes cómo sigue todo esto, ¿no? Y cómo se viene el verano también. Sí, les vamos a ir contando las novedades, nos estamos preparando con la estrategia de vacunación. En cuanto tengamos información un poquito más precisa, seguramente nos vamos a comunicar. En principio no sabemos qué vacuna llega,
Hay 3 vacunas que compró Nación, no sabemos cuál va a llegar ni en qué orden, pero bueno, las 3 tienen características distintas en cuanto a aplicabilidad, o sea, número de dosis, y en cuanto a la conservación es muy engorroso. Para una de ellas se necesita un ultra freezer porque debe conservarse a menos 70 grados y nosotros no estamos preparados ni siquiera logísticamente para el traslado ni para la conservación de esas vacunas, así que estamos en ese proceso de mucho trabajo, bueno, y siempre tratando de no descuidar lo que son otras situaciones, ¿no? Lo que tiene que ver con los rastreos de cáncer, o sea, todas las medidas preventivas, la vacunación del calendario regular, los controles de embarazo, de niños sanos, de los pacientes crónicos, o sea, hay mucha tarea que hay que continuar, hay tarea que hay que imaginar cómo la vamos a hacer y hay que ir adaptando lo que estamos haciendo, como en el caso del detectar ahora. Así que por ahora no nos relajamos y le pedimos a la comunidad que tampoco se relaje, o sea, que no se ocasione otro pico de contagios y eso otro brote y eso nos produzca complicaciones, ¿no? Va a complicar toda la tarea. Pero bueno, cuidarse ahora, igual que los meses anteriores, a la espera de la llegada de la vacuna, y bueno, ya una vez que empecemos a aplicar la vacuna vamos a estar un poco más tranquilos. Le agradecemos como siempre la comunicación telefónica a Carla Rojas y bueno, toda esta información que es importantísima. Yo le preguntaba, ¿no?, sobre esto de decir, bueno, me contagié, me curé, me vuelvo a contagiar. Bueno, qué importante esto que ella nos contaba, decir, bueno, 3-4 meses y ya no sos más inmune, ya el anticuerpo desapareció, o sea que te lo podés volver a contagiar. Si te lo contagias dentro de esos 4 meses por segunda vez, quizás tenga los anticuerpos, pero si te lo contagias después de ese tiempo, es como que nunca lo tuviste. Entonces hay que tener precaución y hay que ser muy cuidadosos con estas cosas, y reitero lo que ella decía durante la nota, hay que seguir cuidándose porque esto no es que lo tuviste y listo, quedé inmune, no, te lo podés volver a contagiar y los anticuerpos se van con el paso de las semanas. Así que un dato importantísimo para que lo tengan en cuenta y para que tomemos conciencia de que los cuidados deben seguir siendo estrictos como lo venimos haciendo hasta ahora, por nosotros y por las personas que tenemos a nuestro alrededor, que los primeros son la familia, ¿no? Nos vamos a una segunda y última pausa, venimos enseguida con más información local.